Buen día, mi nombre es Karen Ángel Fuelantala. El tema que nos ha tocado exponer es la cultura en la revolución industrial y a continuación mis compañeros se presentan. Hola, mi nombre es Sara Elizabeth Rosero. Diana Selena Cerón. Jennifer Paola Rosero. Jefferson Manila Meneses Caicedo. En primera instancia, la cultura obligó a la industria a verse de un modo más complejo, ya que la cultura ha dado un efecto de cultivar los conocimientos humanos y afinarse en ejercicios intelectuales para el hombre, ya que la cultura es un modo de vida para el hombre, ya que contra costumbres, conocimientos, buenos hábitos, como científicos industriales. Debemos de entender que se trata de transmitir tradicionalmente a lo largo de la historia, por medio de cuadros, esculturas y hasta de la naturaleza mismo, el hombre trata de transmitir sus emociones, sus conocimientos a los demás. La sociedad se identifica en varios niveles de cultura, ya que se encuentran mezclados entre lo culto y lo popular. La revolución industrial ha llamado a la cultura como la realización de trabajos manuales, ya que en aquella época era el hombre el que se encargaba de realizar todas aquellas manualidades. La situación económica tras la revolución se posibilitó a una mentalidad emprendedora para el desarrollo económico. Como hubieron ciertos temas que en aquella época se dieron, como fue la educación y la cultura, donde las burguesías establecieron libertad religiosa, enseñanzas obligatorias y gratuitas que las daban a jóvenes, a niños y las admitieron hasta mujeres, ya que ellas no tenían ese derecho a la educación. La cultura se encuentra en un terreno que se convierte en influencia para aquellos de personas que se dedicaban a la literatura, con destacadas figuras del romanticismo y del realismo en aquella época. En primera La revolución industrial incorpora de lleno a los procesos de producción masiva de bienes. Se trata de una alfabetización para todos. Había que disciplinar la mente y el cuerpo. Esta educación de masa se encargó de preparar a las personas para la nueva característica económica. Los principios que se utilizaron fueron los mismos que aquellos empleados en la división mecánica del trabajo, especialización y secuencialización de las tareas. Además de educar, había que disciplinar a la fuerza laboral para el cumplimiento de la imponente producción industrial. La escuela debía contribuir a la construcción de la nación. En esta producción educativa, las características sobresalientes eran: una sala estandarizada de clases, en los niveles primarios y secundarios. Los establecimientos estaban coordinados y supervisados por una autoridad central. Los tiempos y las tareas estaban rígidamente establecidos. Se crea un cuerpo profesional docente como cuadro permanente del Estado. Se califican a los alumnos y se promocionan a través de exámenes, como también se desarrolla una serie de fundamentos filosóficos y científicos que promocionarían las bases conceptuales y metodológicas. Esto, sin duda, creó un nuevo paradigma. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Aristóteles. En la educación, pues las perspectivas se volvieron más técnicas. Se anhelaba que con la educación se pudiera producir sujetos que fueran capaces de producir más, que hicieran más. No les importaba gente pensante, sino que se dedicaran nada más a la mano de obra, demostrar habilidades y el sistema educativo se montó con la revolución industrial y se puede decir que sigue completamente igual, pues se les enseñaba a las personas para que trabajen en fábricas. Los sistemas educativos y las fábricas se montaron al mismo tiempo, y lo que pretendían eran que las personas no pensaran, o que pensaran lo menos posible, y sobre todo que no se equivocaran, porque el error estaba castigado en una fábrica. Un país que le apueste a la educación reduce la corrupción. Un país que no educa a su pueblo incrementa la corrupción.
documental un crimen llamado educación. A partir de los últimos años del siglo XVII se producen una serie de descubrimientos tecnológicos, los cuales van a propiciar el proceso de industrialización. Todos estos descubrimientos produjeron el verdadero cambio industrial, donde se muestran nuevas materias primas, nuevas fuentes de energía y como también maquinarias y transportes. Es aquí donde encontramos la sustitución de la fuerza humana y animal por la mecánica, donde surgió una nueva serie de innovaciones técnicas que se extendieron por Inglaterra al paso del siglo XVIII. La novedad radicó en la aplicación de esos conocimientos, que ya existían a la producción de bienes materiales. Existieron campos que principalmente produjeron las innovaciones técnicas, que fueron la energía, donde fue la máquina de vapor de Watt, los textiles, donde eran el tejido de algodón e hilado, la metalurgia, con altos hornos, y finalmente los transportes. En estos existió la locomotora de Stephenson. En la Edad Contemporánea, época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo rey, donde desaparece el poder absoluto del monarca, y los súbditos se convierten en ciudadanos para la toma de decisiones sobre lo que quieren hacer con su destino. Desaparece también la desigualdad social, sobre el plano llano y los privilegiados. Surge también una nueva clase social, la burguesía, que es dada a los estamentos de los privilegiados, como también la incorporación de máquinas a la producción que sustituyó el trabajo manual por el trabajo de producción industrial, como también la reducción de operarios en las fábricas donde los obreros y maquinarias fueron organizados en grandes grupos. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? Porque fue instaurado 100 años atrás el sistema parlamentario definido por John Locke, con el liberalismo, basado en la economía de mercado, división de poderes y la libertad individual. La religión en el contexto cultural de la revolución industrial. La iglesia no contaba en esos entonces con un clero preparado para las necesidades que habían en el momento. Era un clero funcionario dedicado casi exclusivamente al ministerio del culto, que confundía mucho al proletario con el pobre y decía que si no le parece normal que sigan existiendo desigualdades de clase. Nunca tuvo en cuenta la palabra de los mismos. Es en ese momento donde surgen nuevos movimientos religiosos y asimismo su influencia en la sociedad iba disminuyendo. Y a pesar de eso, hubieron católicos que ante el imparable proceso de industrialización rechazaban los actos tan deshumanos en la explotación y también en la conflictividad que en ese momento se estaba dando, un conflicto social que se estaba presentando, donde hubieron huelgas, marchas, hambruna. También surge una doctrina, mejor dicho, a partir de eso surge una doctrina social propia de la Iglesia para dar un orden social basándose en la justicia y la claridad. La doctrina social de la Iglesia tenía como fin centrar la dignidad de la persona, del ser humano, buscando en cualquier momento defenderlo con principios que ayudaran a su desarrollo y a su crecimiento. Aporte de la ciencia en la revolución industrial. La ciencia al principio de la revolución industrial, la cual se desarrolló en el norte de Gran Bretaña, no tuvo ninguna participación, ya que las máquinas que utilizaban para la producción de textil de algodón eran hidráulicas. Pero después, a lo largo del siglo XVIII, tuvo una mayor participación, se implementó lo que fue la maquinaria a vapor. Lo que implementaron fue una locomotora, la cual funcionaba con carbón activo. A la hora de quemarlo, esto producía grandes cantidades de dióxido de carbono, lo cual hacía que esta maquinaria funcionara. Ahí fue donde la ciencia participó mayormente, ya que gracias a sus estudios y las teorías que tuvieron, supieron cómo sería el manejo de los gases,
y, y cómo irían a reaccionar en todo el sistema del motor. Podemos decir que en el caso de la máquina de vapor, la técnica presidió a la ciencia y que su desarrollo fue un estímulo que incidió positivamente en la progresión de la ciencia en aspectos tales como el estudio de las propiedades de los gases, siendo también un factor importante en la aparición de conceptos como el de trabajo y el de energía, así como el desarrollo de la termodinámica, especialmente en el segundo principio, ligado a la búsqueda de máquinas de rendimiento máximo. La búsqueda de este rendimiento máximo logró encontrar lo que fueron barcos que funcionaron a vapor y locomotoras. Más primero que todo funcionaron las locomotoras, ya gracias a un estudio pudieron hacerle los vagones y con mucho trabajo pudieron así hicieron los ferrocarriles por donde se transportaban de un, de un, de una ciudad a otra, haciendo así que se facilitara mayor el bienestar que buscaban en ese tiempo donde fue la revolución industrial y poder desarrollar más trabajo en, con un rendimiento más máximo. En la revolución industrial a la ciencia se la denominó la gran ciencia, cuando ésta hizo un estudio muy práctico y teórico muy largo y puso en funcionamiento la electricidad. Aquí ya se la dominó la gran ciencia ya porque encontró lo que después de la revolución industrial ya podemos ver hoy en día, que es la electricidad, algo que ha funcionado por muchos años y esto ha sido de mucha ayuda para nosotros, para toda la humanidad que necesitamos de ella y más que todo para las fábricas y todo lo que hoy en día se funciona, todo lo que es con electricidad.